Ya tenemos en la línea telefónica a Guadalupe Correa, ella es académica e investigadora en Estados Unidos y platicaremos sobre la columna de opinión que publicó en sinembargo.mx titulada Cancelar el atraco a México. Pero primeramente, buenos días y bienvenida, Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días, Irene. Muy contenta de estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar. Y bueno, sobre este tema de la reforma eléctrica, ya lo hemos platicado contigo en diversas ocasiones, como de alguna manera, pues esta reforma que se aplicó con el presidente Enrique Peña Nieto, la reforma energética, ahora se pretende hacer esta reforma eléctrica, que es una especie de contrarreforma, y es parte de lo que platicas en la columna que escribiste esta semana y de qué manera también, pues ha resultado ser un negocio ventajoso para algunas empresas. Un negocio ventajosísimo para solamente unas pocas empresas, la mayor parte ubicadas fuera del país. Y bueno, en realidad lo que yo quise expresar fue un análisis de lo que es más allá del sector eléctrico. Los foros del Parlamento Abierto nos mostraron o nos han mostrado el atraco en realidad en el sector eléctrico, cómo se estaba desmantelando obviamente la industria eléctrica nacional y cómo se estaba dejando un camino abierto a la participación de un sector oligopólico transnacional, empresas pocas que iban a concentrar todo el mercado y que, bueno, en caso de que no se apruebe, sí, seguirán haciéndolo, y que dejarían a la sociedad mexicana en la indefensión en un esquema de geopolítica donde los precios pueden subir a niveles estratosféricos y sin tener la capacidad del Estado de poder regular esos mercados. Quien los regularía serían las grandes empresas del sector transnacional. Lo que quise decir en la columna es que va más allá del sector eléctrico, de que la reforma del año 2013 y bueno, la aprobación de las leyes secundarias en el año 2014 resultan pues de mucha preocupación, y también de mucha preocupación porque en las democracias pues hay ciertos procesos, se debe de conseguir la mayoría en el Congreso de la Unión, pero si esta mayoría, si esta aprobación se consiguió, como algunos argumentan, como el exdirector de Petróleos Mexicanos en pos de poder negociar una condena más baja, expresó que supuestamente se habían entregado sobornos a legisladores durante estos años, durante el año de 2013, para que se aprobara esta reforma entre algunos legisladores del Partido de Acción Nacional en particular. Se habla, por ejemplo, del ahora gobernador Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y también a otro personaje que está vinculado al caso de Brecht, que también lo conocemos, que ahorita está prófugo de la justicia, Ricardo Anaya. Uh-huh. Y muchos otros, de acuerdo a lo que decía Emilio Lozoya Austin. Y esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque si una reforma tan importante que deja a México en una cuestión de riesgo de seguridad nacional, y si esta reforma se aprobó mediante acuerdos corruptos, mediante sobornos, de forma sistemática y generalizada. Y si eso se puede probar, porque esto puede quedar simplemente en el dicho de un criminal. Uh-huh. Hasta ahorita no se puede probar que este señor pues lo cometió. Realmente la Fiscalía ha hecho una investigación y está pidiendo una condena importante para él y para su mamá únicamente. Pero bueno, sí. Él decía otra cosa. Y bueno, también se ha hablado en otros espacios de esta posibilidad. Entonces, considerando y analizando toda la reforma y lo que implica para el país y lo que implica para la ganancia de empresarios transnacionales, de empresas transnacionales tan importantes, lo que significa eso, creo que podría abrir una ventana en caso de que obviamente se investigue y se compruebe que hubo estos actos de corrupción de manera generalizada. Simplemente era un comentario relacionado con esta cuestión tan
con esta cuestión tan compleja, ¿no? Claro. De la reforma al sector energético en general, cómo se aprobaron las leyes secundarias, que también la cuestión de la tierra, las comunidades, se les deja al albedrío de las decisiones de la industria del sector energético, que es un monopolio, que actúa como monopolio, que es un oligopolio transnacional. Es impresionante. Si uno se pone a analizar punto por punto la reforma del 2013, lo que implica en las diferentes áreas del sector energético nacional, no solamente la electricidad. Y bueno, también lo que quise decir en la columna es que quizás también sería muy importante revisar la ley minera y la ley de inversión extranjera, pues desde el año de 1992, cuando el presidente era Carlos Salinas de Gortari, se hicieron modificaciones a varias leyes, en particular la ley de inversión extranjera, que también deja o sea, le deja a los extranjeros pues la capacidad de tener propiedades importantísimas Territorio en nacional. tierras, exactamente, tierras y aguas del país. Y esto es una cuestión de seguridad nacional, deberíamos de revisarlo. ¿Por qué? Porque si nos estamos dando cuenta que la reforma al sector eléctrico, la propuesta está planteando pues tantos puntos grises que quedaron ahí, y que realmente nos estamos dando cuenta como empresas como Iberdrola, como empresas que tienen intereses en México, van a tener la capacidad de dominar la mayoría del mercado de la distribución, es la producción de la energía eléctrica, que debería ser un derecho humano. Es muy complejo todo lo que pasó estos años, estas administraciones. Estoy pensando en todo este periodo que algunos le llaman el periodo neoliberal, donde se dejó todo al mercado, se desmantela supuestamente las estructuras del Estado, pero esto no ha representado un bienestar para la sociedad. Al Claro. contrario, esto ha polarizado el ingreso. Y me parece muy importante, Guadalupe, que toques estos temas en tu columna, porque como bien lo comentas, pues es un tema preocupante, porque estamos de alguna manera frente a un atraco legal con estas modificaciones que se hicieron en 2013, 2014, pues nos pone al Estado mexicano en un estado de vulnerabilidad. Y en ese sentido también hay un tema, ahorita que comentabas el tema de la minería, que pues influiría mucho en el caso específico de Sonora, por estos yacimientos de litio que se detectaron en algunas regiones aquí cerca de Bacanora. Y en ese sentido, creo que es muy importante defender estos recursos que finalmente pues nos deben de dar estabilidad, y ver también el hecho de contemplar la energía como un derecho, no como un privilegio que esté a expensas del mercado y beneficio de unos cuantos. Exactamente, el caso del litio, y fue muy importante que en esta propuesta de reforma se considerara este mercado tan importante, en un momento tan importante donde no solamente, pues, y eso también esto es básico, ¿no? Con el tema de la pandemia, el trabajo en casa, el avance de la tecnología, pues obviamente el litio se vuelve se vuelve un recurso indispensable para la vida en el mundo. También como un almacenador de energías renovables. Esto también es muy importante, porque el mundo desarrollado está planteando una reconfiguración de la matriz energética, principalmente Estados Unidos, en base a las energías renovables. Y aquí el litio ocupa un papel central. El día de hoy se maneja una cifra muy baja sobre las reservas de litio, de 102,000 millones de dólares. Yo no sé si hubo un error, pero me parece una cantidad muy baja. Algunos se sorprenden de esta cifra, pero a mí me parece una cantidad muy baja. Es como se mide en Estados Unidos los millones, y los 102,000 millones de dólares sería un equivalente a 102 billones de dólares, que equivale a cifras mucho más bajas que algunas de las personas más ricas de Estados Unidos, personas ricas en Estados Unidos. Yo creo que habría que revisar, porque no sabemos todavía la riqueza con la que contamos, la Exacto. riqueza que existe en el estado de Sonora en particular. Entonces, este tipo de recursos estratégicos
deben ser de propiedad de los mexicanos. Así es. En varios años se nos dijo que el mercado era el que teníamos que confiar, y ya han pasado 3 décadas en las cuales el mercado solamente ha sido beneficioso para algunos cuantos, para algunos billonarios que no están en México. Algunos están en México, que operan con aquellos grupos corporativos, algunos ricos que tienen sus recursos en fondos de inversión, que ahora no sabemos ni dónde están realmente localizados estos recursos, estos ingresos que no reconocen fronteras. Pero creo que el estado de Sonora es clave en esta discusión. Totalmente. El estado de Sonora y el litio es básico. Y en ese sentido, pues va a ser muy importante la colaboración de las y los ciudadanos para unirnos y defender el litio mexicano, así como la reforma eléctrica, que es una especie más bien de contrarreforma. Y nada más para especificar, ahorita tuve yo una leve confusión, y es que dije que era en Bacanora, pero realmente es en Bacadehuachi, donde están estos yacimientos de litio, pero me confundí porque recuerden, es aquella empresa china Bacanora Lithium quienes pues empezaron, o ya digamos trataron de empezar con esta privatización del litio, lo cual pues es muy preocupante y tenemos que estar a la defensa. Guadalupe Correa, muchísimas gracias por hablarnos sobre tu columna y posicionar estos temas que son sumamente relevantes para las y los sonorenses, así como para México en general.